Los Borbones, cuando llegaron al poder tras la Guerra de Sucesión, cambiaron la política borbónica en América, totalmente diferente a la de los Austrias, aunque en similar era lo mismo, era la explotación, es decir, ese colonialismo de la Edad Moderna que realizaban tanto España como el resto de potencias europeas. La política de los Borbones en América pretendía explotar las colonias con mayor eficacia con el fin de convertirlas en una fuente de riqueza e ingresos para la metrópoli. Para ello adoptaron una serie de medidas administrativas y comerciales. Las medidas administrativas fueron las siguientes. Hay que decir que los Borbones el único fin era explotar las colonias para obtener mayor eficacia con el fin de convertirlas en una fuente de riqueza e ingresos para la monarquía hispánica. Y se adoptaron una serie de medidas administrativas y comerciales. Las medidas administrativas. Una remodelación administrativa que marginó a los criollos. Se paralizó la venta de cargos y estas fueron ocupadas por funcionarios españoles. Se creó el cargo de intendente para América y se crearon nuevos virreinatos, aparte del Perú, para tener un mayor control político y fiscal. Fueron el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. ¿Qué pasó con todo ello de uno de los puntos? Con la remodelación administrativa se marginó a los criollos. Entonces ya la venta de cargos se paraliza. Lo paralizaron. ¿Y qué hicieron? Pues nada, ocuparlas los funcionarios españoles. Al final la monarquía lo que quería era quitar del medio a la gente de América y poner a españoles allí para tener más control, nada más. Era el único objetivo. Por ello te habla eso al final de que se crea el cargo de intendente para América, lo crearon en sí para que, aparte de tener muchos virreinatos, tal como el virreinato del Perú, el objetivo al final de la metrópoli española era controlar políticamente y fiscalmente a América, es decir, a las colonias americanas. De ahí que creasen nuevos virreinatos como el de Nueva Granada o el del Río de la Plata. Luego se creó o crearon un ejército permanente, compuesto también por criollos y mestizos. Finalmente, lo que se intentó la política borbónica en América, que eso también se hizo luego a nivel del país, es decir, en la monarquía hispánica, en España en sí, era un reclutamiento forzoso, cosa que con los austrias fue diferente. Es verdad que había reclutamiento, pero era totalmente diferente. Pues en América lo mismo, un ejército permanente con criollos, mestizos, es decir, si acaso cualquier metrópoli con sus colonias atacaba las zonas de España. Incremento de la presión fiscal con elevación de impuestos, lo que aumentó el descontento de criollos y de indios, que ocasionaron una serie de revueltas como la de Tupac Amaru en Perú, que es la figura que está ahí. Y además, la metrópoli llevó a cabo una presión fiscal, elevando los impuestos. Esto dio lugar a un descontento por parte de criollos y de indios, y al final se produjeron revueltas. Estuvo la figura de Tupac Amaru en Perú. Claro, el objetivo de los Borbones era explotar América con el fin de obtener riqueza, ingresos, y para ello, ¿cuál era la única manera? Pues remodelar la administración allí en América. Quitar del medio, es decir, marginar a los criollos, como siempre hacen todas las metrópolis europeas, con las colonias, y ya se prohíben, o bueno, se prohíben, se paralizaron la venta de cargos, ocuparon esos puestos los funcionarios españoles, se crean virreinatos como el virreinato del Perú, con el objetivo de qué? De que España tenga mayor control político y fiscal sobre América. Entonces, para ello, ¿qué crean? Nueva Granada y el Río de la Plata. ¿Para qué? Para tener más ingresos, para tener mayor control, es decir, manda la monarquía, bueno, sí, la metrópoli, eh, figuras de España que tengan el control y así evitar cualquier revuelta. Creación de un ejército permanente. Tener un ejército obligatorio de que los criollos y mestizos estén ahí defendiendo América por cualquier problema que hubiese con las principales potencias, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Provincias Unidas y bueno, algunas más. Y claro, bueno, España elevó los impuestos, descontento en torno de los criollos y de indios, y al final ocasionaron revueltas como la de Tupac Amaru en Perú, que es que al final si suben los impuestos la gente se revela, y es lo que provocó. Porque el objetivo al final de los Borbones era tener un control sobre América férreo. Férreo, férreo, férreo.
Las medidas comerciales pretendían hacer de América un centro exportador de materias primas, importador de productos industriales de explotación de tipo colonial que realizaron el resto de potencias europeas. Y bueno, las medidas adoptadas fueron las siguientes. Es verdad que lo que le interesaba a la metrópoli española era que América fuese el centro exportador de materias primas, importador de productos industriales españoles, con el objetivo de que de obtener ingresos, que al final es lo que hacían el resto de países europeos. Explotación de base colonial. Con una serie de puntos. Se trasladó la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, ciudad más adecuada. Puede ser a lo mejor porque bueno, hay puertos y es más fácil, más sencillo exportar los productos. ¿Vale? Puede ser. Puede ser. Se concedió el monopolio de algunos productos coloniales. Cacao, compañías comerciales, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Es decir, tú concedes al final o concede al final a la metrópoli por los productos coloniales en torno al monopolio, como fue el cacao, a compañías comerciales. El ejemplo fue la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Se combatió también el contrabando países y especialmente, bueno, contra el Reino Unido, que era el principal, bueno, rival de España en América, porque hay que decir que Gran Bretaña tenía colonias pues, en Estados Unidos, Canadá y en alguna parte también del centro de América. Y luego se suprimió el monopolio del comercio de esclavos sin la vía de permiso. Claro que esto es con la paz de Utrecht. Al final abres, quitas monopolios, etcétera, etcétera. Y luego, claro, se suprimió el puerto de Cádiz en torno a monopolio. Claro, porque si suprimes el monopolio de que ya solo hay un puerto que es el que comercia, pues al final se benefician unos determinados grupos. Y entonces si tú abres más, pues al final, como abrieron 9 puertos españoles, pues eso fue muy positivo para comerciar con América. Pero ya con el reglamento de libre comercio permitía ya a 13 puertos españoles comerciar con 24 puertos americanos. Es decir, fue algo positivo en torno a poco a poco eliminar los monopolios. Porque claro, el monopolio al final se beneficia pues un grupo determinado de personas, que al final es, hoy en día es lo que existe, porque hay monopolios, duopolios, principales empresas que tienen el control, bueno, hoy en día en muchos sitios de Europa y de España existen los monopolios, y tienen el control sobre el Estado y al final sacan partida o beneficio, ¿sabes? Eh, de la economía. Y luego el auge comercial propició el fortalecimiento de la burguesía criolla y de los hacendados, que irán formando su propia conciencia de grupo, menospreciando a los mestizos al mismo tiempo que se sienten discriminados por los españoles que ocupan puestos políticos de responsabilidad. Claro, el auge comercial lo que provoca es el fortalecimiento de la burguesía criolla y de los hacendados, porque ellos poco a poco se van formando en grupos. Es verdad que los criollos menospreciaron a los mestizos porque los criollos eran discriminados por los españoles, que eran los que ocupaban los puestos más destacados de la política. Al final había luchas y eso es lo que provocó, por ejemplo, de Tupac Amaru, revueltas, subes impuestos a indios, a criollos, pues la gente se revela. Al final, con la Revolución Americana, la Revolución Francesa y ya la guerra de, bueno, sí, la independencia de América Latina en muchos sitios, o bueno, sí, bueno, muchos países, provocaron al final luchas con la metrópoli española o lo que provocó también en Brasil, con Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, pues todo eso propició que poco a poco, bueno, pues que la gente tuviese un grupo de conciencias, que era una especie de burguesía criolla, y eso provocó pues, las independencias posteriormente. Finalizo, comento que te he hablado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.